Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros y con tu Espíritu. Celebramos todavía en tiempo de Navidad, por eso tenemos todavía el niño, aunque Jesús ya hoy lo vemos mayor, preparado para empezar su vida pública, su predicación, y que se acerca a Juan el Bautista para ser bautizado. También nosotros recordamos nuestro bautismo, nuestro compromiso cristiano de fidelidad a Jesús. Empecemos la celebración en esta fiesta del bautismo de Jesús en silencio, en la presencia de Dios, pidiendo perdón de nuestros pecados y renovando nuestro compromiso bautismal. Señor Jesús, tú que nos has hecho nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú que nos has enviado tu Espíritu, que nos ha creado en nosotros un corazón nuevo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que eres fuente de salvación eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y juntos, con gozo y alegría, nos unimos a los santos y a los ángeles del cielo para clamar diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo, en el río Jordán, al enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente a tu Hijo amado. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Hoy hay doble opción. Se pueden escoger lecturas que son para los 3 ciclos A, B y C, o se pueden escoger las propias de este ciclo B. Vamos a escuchar estas lecturas, aunque en la hoja dominical tenéis las del ciclo A, que son comunes para los 3 ciclos, vamos a escoger estas. ¿Por qué? Porque tienen esa riqueza de la palabra de Dios diferente que podemos ir comprendiendo.
La primera lectura de hoy es larga y tiene distintos puntos que se podrían resumir en que Dios, que nos ama, nos invita a estar con Él. Nos invita a encontrarlo, dirá, búscalo ahora, que se deja encontrar en el niño Jesús que ha nacido en Navidad. Y también nos invita a que cada uno de nosotros se ofrece sus planes, que son mejores a veces que nuestros planes, aunque sean diferentes, a veces no coinciden, pero los de Dios son mejores, y nos da vida. Y explicará el ejemplo del agua, de la nieve, del frío, que empapa la tierra, que hace crecer y que hace germinar y dar frutos, que es vida, que por el bautismo cada uno de nosotros hemos recibido de la gracia de Dios. Escuchemos con atención. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: sedientos todos, acudid por agua. Venid también los que no tenéis dinero, comprad trigo y comed. Venid y comprad, sin dinero y de balde, vino y leche. ¿Por qué gastar dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da hartura? Escuchadme atentos y comeréis bien. Saborearéis platos sustanciosos. Inclinad vuestro oído. Venid a mí, escuchadme y viviréis. Sellaré con vosotros una alianza perpetua. Las misericordias firmes hechas a David, lo hice mi testigo para los pueblos, guía y soberano de naciones. Tú llamarás a un pueblo desconocido, un pueblo que no te conocía, carrera hacia ti, porque el Señor tu Dios, el Santo de Israel, te glorifica. Buscad al Señor mientras se deja encontrar. Invocadlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el malhechor sus planes. Que se conviertan al Señor y Él tendrá piedad a nuestro Dios, que es rico en perdón. Porque mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Cuando dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los vuestros y mis planes de vuestros planes. Como baja la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Podemos responder al Salmo: sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación. ¿Todos? Sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación. El Señor es mi Dios y mi Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Sacaréis agua con gozo de las fuentes de salvación. Sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad su nombre, es excelso. Sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación. Tañed para el Señor, que hizo proezas. Anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sión, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Sacaréis con gozo de las fuentes de la salvación. Esta segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Juan, y nos invitará a descubrir que lo más importante es la fe, creer en Jesús, que es el Hijo de Dios, y esto es lo que vence toda tentación, todo pecado y nos abre el camino de la salvación. Y nos invitará a descubrir cómo, gracias a Jesús, por tres cosas hemos sido salvados: por el agua del bautismo, por la sangre de Cristo en la cruz y por el Espíritu Santo que se nos da. Las tres dan testimonio y Dios, a través de ella, nos ha salvado. Gocemos de este escuchar y de ese deseo de fortalecer nuestra fe con el bautismo que recibimos y que nos da vida de gracia. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo. No solo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y el testimonio de los tres es único. Si aceptamos el testimonio humano, mayor es el testimonio de Dios. Pues este es el testimonio de Dios, que ha dado testimonio acerca de su Hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya.
Vio Juan a Jesús que venía hacia él y exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo proclamaba Juan: «Detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo. Yo no merezco agacharme para desatarle la correa de las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo». Y sucedió por aquellos días que llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas Jesús salió del agua, vio rasgarse los cielos y el Espíritu Santo que bajaba hacia él como una paloma. Y se oyó la voz desde los cielos: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con esta fiesta de hoy, el bautismo de Jesús, el bautismo de Jesús, porque Jesús fue bautizado en el río Jordán, hundiéndose en el agua, sumergiéndose en el agua, para volver a surgir del agua. Ese bautismo diferente de nuestro bautismo, porque era el bautismo que Juan el Bautista invitaba a que las personas que querían preparar sus corazones para recibir a Jesús se dispusieran con ese deseo de conversión, con ese deseo de purificar sus vidas, purificar sus corazones, prepararse para acoger a Jesús. Y es Jesús que en medio de esas personas se acerca a Juan el Bautista para ser, diríamos, bautizado, cuando no necesitaba el bautismo Jesús. Jesús es puro, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús no necesita para nada el bautismo, pero quiso acercarse para santificar las aguas, para que nosotros sí pudiéramos recibir ese bautismo que nos da vida, que nos hace miembros de la Iglesia, que nos hace vivir la condición de hijos de Dios. Por eso hoy celebramos esta fiesta, que es el inicio de la predicación de Jesús, el inicio de la vida pública, donde a partir de ahora, semana tras semana tras semana, iremos acompañando a Jesús por esos caminos de predicación, de conversión, de milagros, de las distintas enseñanzas que Jesús, una vez más, nos recordará para que nosotros las vivamos, para que nosotros las hagamos en cada una de nuestras vidas, nos identifiquemos con Jesús y aprendamos de Jesús sus enseñanzas. Hoy es un día especial para que cada uno de nosotros pensemos en nuestro bautismo. No lo recordamos, casi seguro, bueno, Luis sí que puede recordarlo porque ha sido en octubre que fue bautizado, pero la mayoría de nosotros fuimos bautizados de bebés. Yo, por ejemplo, con 6 días de haber nacido, ya nací el día 6 y el día 12 ya me bautizaron.
no me acuerdo de nada. Pero es una oportunidad para renovar, es decir, ¿qué hizo el bautismo en cada uno de nosotros? ¿Qué invitación nos hace Jesús hoy al ver y al contemplar esa escena del bautismo de Jesús, bautizado en el río Jordán? Nosotros recordamos nuestro bautismo y vemos la necesidad de sentirnos invitados a comprometernos de verdad en ese seguimiento de Jesús. Es el agua, es la sangre, es el Espíritu Santo, decía la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Decía, son 3 testimonios, 3 que nos han dado vida nueva, que Dios nos ha invitado a seguirle, que Dios quiere que nosotros renovemos nuestras vidas, transformemos el sentido de nuestra vida con esa gracia, con esa fuente de gracia que nos hace renovar, que nos hace vivir la condición de hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Gracias al Hijo Jesús, al Hijo único, nosotros somos invitados a ser hijos adoptivos y a vivir esa confianza, esa serenidad de saber que Dios Padre cuida de nosotros, nos ama a cada uno de nosotros y nos invita a seguir los pasos de Jesús. Que a través del agua, fijaros, el agua con el bautismo nos invita a purificar. Yo cuando les enseño a los pequeños en el colegio y les hablo del bautismo, le digo, el agua es necesaria para 2 cosas muy importantes cada día. La necesitamos para limpiarnos. Si no hay agua, limpiarnos es muy difícil. Podremos poner, pues, o colonia o tal, pero el agua es necesaria para limpiarnos y también es necesaria para vivir. Sin comer podemos aguantar un tiempo. Sin agua es imposible. El agua la necesitamos, es vida. Donde hay agua, hay vida. Como hacía el ejemplo de Isaías, que decía, como el agua, la nieve, empapa la tierra y esa tierra germina. Donde no hay agua, la tierra seca es muerta, es decir, no da vida, ni animales, ni plantas, necesitamos el agua como fuente de vida. Y por eso Jesús escogió el agua, para que entendiéramos claro que ese bautismo es purificación de nuestro pecado, perdona nuestros pecados, el pecado de nuestros primeros padres, el pecado original, queda purificado, y también los pecados que hayamos podido cometer cuando se bautizó ya mayor, pues todo aquello que hay antes del bautismo queda purificado, limpia nuestro pecado, nos da nueva vida y también nos da esa vida nueva que es la vida de la gracia, la vida de comunión con Dios, la vida de sabernos hijos amados de Dios, de poder vivir nuestra fe, esa confianza. La fe que se convierte en obras, en cumplir los mandamientos, nos decía la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Juan, nos decía, esa fe que es amar a Dios, que es amar a nuestros hermanos, que es cumplir los mandamientos que Dios nos propone. Que es difícil para nosotros mismos, solos no podemos, es con la gracia de Dios que somos capaces de aquello que solos no podríamos y con la gracia de Dios, gracias al bautismo, nos abre el camino de la salvación, nos abre el camino de una nueva vida. Por eso hoy, en esta celebración de la Eucaristía, acabando ese tiempo de Navidad y viendo a Jesús en ese pasaje de su bautismo, recordamos nuestro propio bautismo, renovamos nuestro compromiso y deseamos que esa vida de frutos, en medio de esas oscuridades, en medio de esas dificultades, en medio de esas situaciones que nos toca vivir, cada uno de nosotros, sabernos amados por Dios Padre, sabernos cuidados, saber que con la fe podemos confiar, que estamos en buenas manos y podemos confiar en ese Dios que nos guía. En ese Padre que se manifiesta, hoy es como una fiesta de Epifanía. De hecho, la liturgia, los libros de la liturgia, nos presentan como
tres acontecimientos de Epifanía de Jesús. Lo que celebramos el día 6 de enero, la manifestación ante los magos que adoraron a Jesús, la Epifanía de los magos, el bautismo de Jesús, que se manifiesta como el Hijo de Dios, y también el primer milagro de Jesús que hizo en el pueblo de Caná, en las bodas donde faltaba vino y convirtió el agua en vino. Y hoy, en el bautismo de Jesús, se manifiesta, es una teofanía, es decir, manifestación de la Trinidad de Dios. Este Jesús, que es bautizado por Juan el Bautista, en aquel momento, cuando sale del agua, dice el Evangelio de los tres evangelistas, tanto de Mateo como de Lucas como de Marcos, dice, en aquel momento el Espíritu Santo, parecido como una paloma, se posó sobre Jesús y la voz desde el cielo que se abrió, se oyó la voz que decía, este es mi Hijo, mi amado, en él me complazco. Añade otro evangelio, dice, escuchadlo, es decir, estar atentos, aprended de Jesús. Este es mi Hijo amado que os ofrezco. Y para que veáis el Padre que nos ama, que nos ofrece su Hijo hasta dar la vida muriendo en la cruz para nuestra salvación. Con el agua del bautismo, con la sangre de la cruz, con el Espíritu Santo que se nos da, esos tres dan testimonio de nuestra vida cristiana, nos hacen capaces de que seamos nosotros testimonios ante el mundo, que nos tienta, que nos invita a oscurecer, a confundir, a no encontrar sentido a la vida, gracias al agua, gracias a la sangre de Cristo, gracias al Espíritu Santo que actúan en nosotros, que nos transforman, podemos descubrir la vida nueva que es la vida de hijos de Dios. Hijos del mismo Padre Dios, hermanos unos de otros. Por eso el Papa nos insiste, hermanos todos, ha titulado esa encíclica Fratelli Tutti, es decir, hermanos todos unos de otros, hijos de la gran familia de los hijos de Dios, Dios que es Padre de todos, Dios que nos invita a vivir como hermanos unos de otros. Aprendamos esa enseñanza de amor que Jesús nos ha querido mostrar durante todo ese tiempo de Navidad que hemos ido aprendiendo este año tan especial, que gracias a Dios hemos podido estar más en silencio, más en soledad, más contemplativos delante de Jesús, aprendiendo esta enseñanza para poderla comunicar, para poderla testimoniar delante de nuestros hermanos. Somos hijos de Dios, somos amados por el Padre, somos hermanos unos de otros. Y así hacemos camino, ese camino que nos lleva al premio que Dios quiere para nosotros, ese camino de salvación al que nos invita cada día a renovar. Ahora, hoy, como cada domingo renovamos los compromisos, nuestra fe, hoy lo haremos en esa respuesta de sí creo 3 veces, como hicieron nuestros padres y nuestros padrinos el día de nuestro bautismo. Nos ponemos de pie. Os pregunto, ¿creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creéis en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos alegramos de profesar unidos a Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y ahora, con toda confianza, presentemos a Jesús, el Hijo amado de Dios, el que viene a abrirnos el camino de la verdadera vida. Oremos diciendo, Jesús, Hijo de Dios, escúchanos.
para que la Iglesia sea siempre un testimonio claro del Evangelio. Oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Para que las personas catecúmenos que se preparan para recibir el bautismo crezcan cada día más en la fe y el conocimiento de Jesús. Oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Para que los hombres y mujeres de buena voluntad que todavía no creen en Jesucristo lleguen a descubrir la alegría de la fe. Oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Para que la fuerza del Espíritu Santo transforme los corazones de los que viven encerrados en el egoísmo y buscan solo la riqueza o el poder. Oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Para que los pobres y los enfermos tengan la ayuda y la compañía que necesitan. Oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Por todas las personas que sufren por el coronavirus, para que acabe este contagio y vivamos sin miedo y con esperanza. Oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Para que todos nosotros vivamos cada día más plenamente el camino que iniciamos en nuestro bautismo. Oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Unimos a esas peticiones las que cada uno de nosotros llevamos en nuestro corazón, con ese deseo de vivir con fidelidad nuestra vida cristiana, nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Señor Jesús, escucha nuestra oración, condúcenos por el camino de tu amor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y humilde, que este sacrificio sea agradable a tu presencia, Señor. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la honra y gloria de su nombre, para nuestra gloria y por toda su santa iglesia. Señor, recibe los dones que en este día en que manifestaste a tu Hijo predilecto, haz que esta ofrenda de tu pueblo se convierta en sacrificio de aquel que quiso borrar los pecados del mundo.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y vosotros. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste un nuevo bautismo con señales admirables en el Jordán, para que, mediante la voz venida del cielo, se creyera que tu Verbo habitaba entre los hombres, y por el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma, fuese reconocido Cristo, tu siervo, ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con todas las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, y con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques con el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.
Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con San Juan Bautista y con todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente las palabras que el mismo Jesús nos enseñó, que nos hace sentirnos hermanos unos de otros, hijos del mismo Padre Dios. Todos juntos, movidos por el Espíritu Santo, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y pecados y concédenos la paz en nuestros días, y ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya
bastará para sanarme. Este es de quien decía Juan: yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquellos que estáis unidos espiritualmente a esta celebración por internet, participando en directo, que no podréis recibir la comunión a Jesús sacramentado, os invitamos a rezar. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como ya venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que nunca me separe de ti. Estás bajo estas formas escondidas. A ti mi corazón se rinde entero y desfallece todo si te mira. Se engaña en ti la vista, el tacto, el gusto. Tu palabra engendra fe rendida. Cuando el Hijo de Dios ha dicho creo, pues no hay verdad cual la verdad divina. Memorial de la pasión de Cristo, pan vivo que al hombre das la vida. Fe de que de ti viva mi alma y guste de tus ocultas delicias. La cruz tu deidad estaba oculta, aquí tu humanidad yace escondida. Y a las dos creyendo y confesándolo, imploro yo lo que imploraba y más. Lo veo como vio Tomás tus llagas. Por su Dios te aclama el alma mía, que siempre, Señor, en ti yo crea, espere en ti, te ame sin medida. Memorial de la pasión de Cristo, pan vivo que al hombre das la vida. Fe de que de ti viva mi alma y guste de tus ocultas delicias. Jesús mío, pelícano piadoso, tu sangre mi impuro pecho limpia, pues de esa sangre una gotita puede todo el mundo salvar de su malicia.
Jesús a quien ahora miro oculto. Cumple, Señor, lo que mi pecho ansía, que a cara descubierta te contemple y guste siempre de tu clara vista. Memorial de la pasión de Cristo, pan vivo que al hombre das la vida. Fe de que de ti viva mi alma y guste de tus ocultas delicias. Memorial de la pasión de Cristo, pan vivo que al hombre das la vida. Fe de que de ti viva mi alma y guste de tus ocultas delicias. Oremos. Señor Dios, alimentados con estos dones sagrados, imploramos de tu bondad que, escuchando fielmente a tu unigénito, de verdad nos llamemos y seamos hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que vivamos ese gozo de sabernos hijos amados de nuestro Padre Dios, hijos amados de nuestra Madre María y hermanos unos de otros, y que a partir de esta Navidad que hemos celebrado y que ya concluimos, nuestra vida sea dar testimonio, extender el ejemplo de Cristo ante nuestros hermanos en esa sociedad que necesitamos transformar y que, sembrando el amor, iremos haciendo germinar esos frutos que Dios quiere y que Dios derrama en nuestros corazones. Lo ponemos todo en manos de María, empezando ese camino con ese deseo cada uno de nosotros en nuestro corazón de renovar nuestro compromiso bautismal. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Glorificad al Señor con vuestra vida. Hermanos y hermanas, buen domingo. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.